La vi. Sentada frente a él, mis ojos brillaban con un entusiasmo que ya no era el mío. Ella no sabía que yo estaba allí, escondido detrás de un pilar en el restaurante que frecuentamos juntos en ocasiones especiales, como si el lugar solo llevara el recuerdo de quienes realmente lo valoraban. Mientras ella sonreía, movía su cabello y le decía al hombre frente a ella que esto era solo una reunión de negocios, sentí que cada célula de mi cuerpo se tensaba con furia silenciosa. Sabía que no lo era. Estaba allí con su jefe, el hombre que me estrechaba la mano en las reuniones de fin de año y que me decía, con falsa cortesía, que era un hombre afortunado por tener una mujer como ella. Ahora lo entiendo, él ya la quería, tal vez incluso la tenía. Y ella, la mujer que amaba, no dudó en devolverme el coqueteo escondido detrás de copas de vino y miradas disfrazadas de discusión profesional. Fue allí, en ese momento exacto en que la escuché reír por algo que él dijo, una risa que no había escuchado en meses, que tomé mi decisión. Ella no me dejaría en ridículo. Planeé un divorcio que ella nunca olvidaría, un resultado digno del teatro que ella montó cuando creía que yo todavía estaba ciego. Y lo más curioso, ella no sospechaba nada. Ella siguió viviendo a mi lado, haciéndose pasar por esposa, regresando a casa con el olor de su perfume impregnando la chaqueta que usaba, solo para reuniones importantes. En el fondo, creía que podía mantener ambos mundos, mantener el consuelo que yo le proporcionaba y la adrenalina barata de la relación extramarital. Pero lo que ella no sabía, y lo que transformaría el curso de nuestras vidas para siempre, era que yo lo había anticipado. Cada uno de sus pasos estaba siendo observado, registrado y almacenado. Cada mentira, cada, tengo que quedarme hasta tarde, cada, el jefe me llamó para una cena de última hora. Le dejé creerlo. Alimenté su ilusión hasta que estuvo segura de que yo seguía siendo el mismo hombre sumiso y apasionado. Incluso la felicité en el desayuno, le preparé flores en días aleatorios y la besé como si fuera una primera cita. Ella confundió mi dolor con amor. Confundió mi silencio con aceptación. Y ahí es donde los débiles se equivocan, los silenciosos, a veces, son los que más saben. Pero el juego realmente cambió el día que llegué, sin previo aviso, a esa cena. Entré sin hacer ruido y cuando ella me vio se quedó paralizada. El tenedor se le escapó de la mano. El rostro perdió color. Y él, el jefe, el hombre que pensaba que podía comer en mi escritorio mientras me felicitaba a mis espaldas, se quedó sin palabras. Ella se levantó de un salto, dejó caer el vaso y se acercó a mí y me dijo, «Bebé, te lo puedo explicar». La miré fijamente sin pestañear. Había ensayado esa expresión durante días. «Esta es una reunión de negocios», repitió, con la voz temblorosa y los ojos buscando una pizca de verdad que la sustentara. Pero me limité a sonreír, con la tranquilidad de quien no necesita gritar. Sabía lo suficiente. Lo sabía todo. Y en ese mismo momento, delante de todos, con mis compañeros de trabajo en mesas cercanas, con el sonido del camarero tirando el corcho de fondo, anuncié nuestro divorcio. De la manera que ella nunca imaginó. Con una serenidad que dolía más que una bofetada. «No te preocupes, querida. Ya me he encargado de todo. Incluyendo la empresa donde trabajas». Y ella estaba allí, sin entender. Todavía sonriendo mecánicamente. Sigo buscando terreno. Pero ya no era su hombre. Yo era otra cosa. Una consecuencia. Un reflejo de su traición. Lo que ella todavía no sabía, y tampoco el mundo que la rodeaba, era que yo había comprado silenciosamente parte de la empresa. Que ahora era pareja del mismo hombre que se acostaba con mi esposa. Y que, al día siguiente, descubriría que su puesto había sido reasignado. A otro piso. Otra función. Con otro salario. Que el ascenso que esperaba no llegaría. Y que el amante, su jefe, también se vería obligado a aceptar mi presencia en la sala de juntas. Esto no fue solo venganza. Fue una clase. Una demostración de cómo sobrevivir al dolor con elegancia y frialdad. Porque para algunas traiciones vale más el silencio que cualquier grito. Y para ciertas verdades, solo el poder es suficiente para sostenerlas sin derrumbarse. Ella nunca sospechó nada porque nunca creyó que yo fuera capaz. Porque confundiste mi amor con debilidad, mi confianza con pasividad y mi ausencia con derrota.
Nunca se dio cuenta de que estaba durmiendo al lado del hombre que la destruiría con una sonrisa en el rostro y un contrato en la mano. Durante las siguientes semanas, intentó convencerme de que todo había sido un error. Que era confusión, soledad, carencia. Que ese hombre no significaba nada. Él lloró. Me llamó de madrugada. Envió cartas. Pidió una oportunidad. Dijo que era solo una fase, y que lo que teníamos era más grande. Pero ya había enterrado nuestro amor. Con flores, irónicamente. Los mismos que ella recibió y pensó que eran prueba de pasión. No sabía que eran despedidas. Y lo más cruel, todavía tenía que verme todos los días, en el mismo edificio, en el mismo ascensor, en los mismos pasillos. Y cada mirada sin emociones que di fue más dolorosa que cualquier respuesta. Estaba rodeada de su propia elección. Y él, el amante, empezó a vivir bajo mi sombra. Porque ahora yo era parte de todo. Yo era el nuevo nombre en la sala de juntas. El nuevo voto en las decisiones estratégicas. ¿Y ella? Solo un empleado. Lo curioso es que cuanto más ella se encogía, más yo crecía. Y fue durante esta reconstrucción que conocí a alguien. Alguien que no mirara lo que había perdido, sino lo que me había convertido. Una mujer diferente, sensible y directa. Y por primera vez me encontré deseando otra vida. Un nuevo comienzo. Sin mentiras. Sin disfraces. Y la ironía final, mientras la mujer que me traicionó rogaba perdón, yo volvía a estar enamorado. Pero ahora, con los ojos abiertos. Porque la traición tiene el poder de destruir. Pero también tiene el poder de revelar quién eres realmente. Lo que ella no sabía, y todavía no sabe, es lo que hice con toda la evidencia que reuní. Los mensajes. Los vídeos. Los audios. Todo archivado con un propósito. Todo guardado para un momento concreto. Porque todavía queda una última pieza en ese tablero. Y cuando ella sea revelada, su mundo se desmoronará para siempre. Y entonces, será ella quien lo vea. Solo. Sentada frente al espejo de su propia conciencia, preguntándose no por qué hizo lo que hizo, sino cómo no vio lo que yo hacía mientras pretendía engañarme. Ahora dime, ¿qué harías si descubrieras que tu matrimonio es un escenario y tú, sin saberlo, fueras el guionista de la caída de quien más amas? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias muestran cómo puede destruir vidas, corazones y familias. Las narrativas son ficticias, pero el dolor es real, porque la moraleja es clara, hacer trampa tiene consecuencias. Prepárate, lo que vas a escuchar ahora es una historia impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Su nombre era Daniel. Tenía 38 años, unos ojos tranquilos, de un azul casi grisáceo y una manera silenciosa de observar el mundo que hacía que todo a su alrededor pareciera ralentizarse. Era un ingeniero civil, metódico, organizado, uno de esos hombres que todavía creían en cumplir las promesas incluso cuando el mundo ya no las valoraba tanto. Creció en una familia donde su padre, austero y trabajador, le enseñaba que el silencio valía más que las palabras irreflexivas, y que amar significaba construir algo cada día, como quien construye un edificio, ladrillo a ladrillo, sin prisas. Daniel siguió este principio en su vida. Todo lo que tenía fue construido con esfuerzo, prudencia y una fe casi ingenua en que, con amor y dedicación, cualquier cosa podía durar para siempre. Su matrimonio con Elena fue, durante muchos años, el espejo de este ideal. Elena era todo lo contrario en muchos sentidos. Dueña de una energía vibrante, era de esas personas que entraban en una habitación y automáticamente llamaban la atención. Comunicativa, decidida desde muy joven a labrarse su propio espacio, construyó una admirable carrera en el área del marketing y, antes de los 30 años, alcanzó la dirección de una de las mayores empresas tecnológicas del sector. Tenía una mente estratégica y un encanto natural, capaz de convencer con una sonrisa y desconcertar con una palabra. Conoció a Daniel cuando aún era asistente, en una conferencia sobre innovación y sostenibilidad donde él era uno de los ponentes. Mientras él hablaba con seriedad y precisión sobre estructuras y riesgos, ella lo observaba con un interés que mezclaba admiración y una especie de desafío silencioso. Fue ella quien dio el primer paso.
Él, siendo cauteloso, necesitaba tiempo. Pero cuando se dio, estaba completo. Su relación creció en un equilibrio tenue pero efectivo. Daniel ofreció seguridad, calma y constancia. Elena aportó movimiento, color y ambición. Se casaron después de 2 años de noviazgo y, durante mucho tiempo, parecieron funcionar como 2 hemisferios distintos de un mismo cerebro. La casa que construyeron juntos era espaciosa, elegante, de líneas rectas, tonos neutros y detalles modernos elegidos por ella. Se encargó de las reparaciones, del jardín, de los pequeños detalles que hacían que todo estuviera siempre en orden. Se encargó de los viajes, eventos, decisiones económicas y profesionales más atrevidas. Tenían rutinas bien definidas. Tomaban café juntos por la mañana, hablaban de los planes del día, intercambiaban breves mensajes durante el almuerzo y cenaban juntos la mayoría de las noches. Le encantaba ver cocinar a Elena los domingos, cuando dejaba de lado al ejecutivo y se entregaba a recetas complicadas que casi siempre salían mal, pero que llenaban la casa de risas y ligereza. A pesar de sus diferencias, había un afecto genuino entre ellos. A Daniel le encantaba su intensidad, aunque a veces se sentía tragado por su fuerza. Y Elena, incluso impaciente por su lentitud a la hora de tomar decisiones, reconoció la rara nobleza en su sencillez. No eran perfectos, pero tenían un pacto, crecerían juntos. Cuando compraron una casa de campo a pocas horas de la ciudad, él fue quien insistió en cada detalle de la reforma, incluso trabajando hasta tarde. Dijo que quería un lugar donde pudieran alejarse de todo de vez en cuando. A ella, al principio, la idea le pareció romántica e incluso posó para fotos sonriendo junto a la hoguera. Pero con el tiempo, los fines de semana empezaron a dividirse entre el campo y sus compromisos, que no hicieron más que aumentar. Daniel, por su parte, nunca se quejó. Dijo que entendía que era el precio de su éxito y que admiraba su determinación. Por momentos parecía convencido de que el amor era aceptar todas las ausencias sin exigir presencia. El círculo social de Elena era diferente al de Daniel. Se reunió con ejecutivos, anunciantes, profesionales de alto desempeño que parecían hablar un idioma distinto al que él usaba en su día a día. En los eventos, Daniel la acompañaba con cierta incomodidad disimulada bajo camisas bien planchadas y sonrisas comedidas. Preferí quedarme junto al buffet, mirando. Noté cómo flotaba entre los invitados, como un campo magnético. También notó las miradas que le lanzaban otros hombres. Pero nunca dije nada. Nunca hice una escena. Su orgullo y confianza eran escudos silenciosos. Creía que el amor era un tipo de fe, no se podía explicar, no se podía cuestionar, solo se podía cultivar. Elena notó su silencio, a veces con ternura, otras con irritación. Pensé que podría ser más celoso, más reactivo, más apasionado. Pero Daniel era constante y ella lo confundió con frialdad. Con el tiempo, llegaron los primeros desacuerdos. Pequeños retrasos, reuniones prolongadas, viajes que coincidieron con fechas importantes. Nada que pareciera grave. Pero Daniel empezó a notar su ausencia en lugares antes sagrados, el sofá de los domingos por la tarde, los cafés silenciosos al amanecer, el toque espontáneo en mitad de la noche. Elena seguía presente, pero de forma funcional. Cumplió los rituales, pero sin el brillo que antes la hacía impredecible. Cuando intentó hablar, ella dijo que estaba cansada, que la presión en el trabajo era mayor y que él necesitaba ser más comprensivo. Y se fue. Como siempre fue. En su 8º aniversario de bodas, Daniel organizó una cena íntima en su casa. Cocinaba, encendía velas, ponía la música que escuchaban al inicio de la relación. Elena llegó tarde, visiblemente agotada. Dijo que no necesitaba todo eso, que podrían haber ido a un restaurante. Ocultó su decepción. Sonrió. Dijo que estaba bien. Pero esa noche lo marcó. Por primera vez, sintió que tal vez estuvieran en páginas diferentes del mismo libro. En el trabajo, Daniel seguía siendo respetado. Contaba con un equipo sólido, proyectos desafiantes y una reputación impecable. Pero su vida personal empezaba a parecerse a sus tableros de dibujo, llena de líneas rectas y predecibles, sin la curva de emoción que alguna vez existió. Elena estaba ascendiendo en la escala profesional cada vez más rápido. Fue ascendida,
comenzó a participar en reuniones con miembros de la alta dirección y viajó a conferencias internacionales. Daniel celebró cada logro, incluso cuando ella no pudo estar allí para brindar por él. Él guardó sus victorias como si fueran suyas. No tuvieron hijos. Por elección. Elena dijo que aún no era el momento, que quería consolidarse, que era mejor esperar. Daniel, en el fondo, lo deseaba. Me imaginé un niño con sus ojos, una niña con su tranquilidad. Pero él no insistió. Dijo que lo respetaba. Y respetado. Comenzó a canalizar ese deseo hacia sus sobrinos, hacia el perro que adoptaron, hacia los ahijados de sus amigos. Ella, a su vez, nunca se mostró culpable por ello. Estaba demasiado ocupada ganando, siendo reconocida, aplaudida. Y Daniel, en su quietud, la apoyaba sinceramente, incluso mientras el vacío crecía silenciosamente entre ellos. En las cenas familiares se hicieron más frecuentes los comentarios sobre que eran una pareja ejemplar. Muchos lo citaron como referencia al equilibrio, la madurez y el compañerismo. Daniel sonrió, pero en ciertos momentos notó una mirada distante en el rostro de Elena, como si la idea de ser un ejemplo pesara más de lo que inspiraba. A veces, durante estas reuniones, él intentaba tomarle la mano debajo de la mesa, pero ella siempre estaba ocupada con su celular, respondiendo algún correo electrónico urgente. Cuando viajaban, él se concentraba en los detalles. Elegía los tours, planificaba los itinerarios, hacía reservas en lugares que decía amar. Pero algo parecía faltar. Ella sonrió, sí. Pero era el tipo de sonrisa que no duraba mucho, que no llegaba a los ojos. Y él vio eso. Aún así, Daniel creía que solo estaban atravesando una fase. Cada pareja pasa. Eso es lo que se decía todas las noches, mientras hacía la cama junto a ella. Elena, a su vez, creía que tal vez él estaba sentando cabeza, que ya no veía en ella a la mujer ambiciosa que alguna vez lo retó a salir de su zona de confort. Los dos estaban atrapados en expectativas tácitas, en silencios acumulados, en gestos rutinarios que antes simbolizaban amor y ahora sonaban a obligación. Pero el mundo, aunque parezca inmóvil, siempre se mueve bajo los pies de quienes están distraídos. Y fue en ese terreno, hecho de rutinas y concesiones, donde algo empezó a germinar sin que Daniel se diera cuenta. No fue algo repentino. No ruidoso. Crecía en el intervalo entre silencios, en los gestos que se volvían automáticos, en las noches que terminaban sin intercambiar miradas, en los domingos que se convertían en lunes antes de que oscureciera. Hasta que, un día, Daniel notó un detalle. Pequeño. Casi irrelevante. Pero lo suficiente como para despertar una pregunta en él. Y en ese momento, un engranaje silencioso comenzó a moverse dentro de él. Él no lo sabía todavía. Pero todo lo que vendría después nacería de ese momento en el que algo aparentemente insignificante le hizo mirar el mundo con otros ojos. Y a partir de entonces nada volvería a ser igual. Daniel empezó a notar el cambio en pequeños gestos, como quien siente la presencia de una corriente fría que atraviesa una ventana entreabierta. No era algo deslumbrante ni claramente visible. Había microexpresiones, pausas innecesarias entre palabras, sonrisas que antes aparecían espontáneamente y ahora parecían ensayadas. El toque de Elena al despedirse por la mañana, que antes era un ligero beso en la comisura de la boca, se convirtió en un distraído roce en el hombro. Los mensajes que antes llegaban a mitad del día con bromas internas se han convertido en respuestas breves y funcionales, como si la comunicación ahora solo sirviera para informar, y ya no para conectar. Ella dijo que estaba abrumada y él le creyó. No porque fuera ingenuo, sino porque su naturaleza era confiar antes de desconfiar, esperar antes de acusar. En su opinión, todo se podía arreglar con paciencia, con amor y presencia. Pero algo dentro de él empezó a fermentar en silencio, como algo que quiere emerger pero aún no tiene forma. Esa noche llovió. Elena llegó tarde, empapada y visiblemente cansada. Dijo que la reunión se había extendido y que no pudo avisarle porque se quedó sin batería. Daniel preparó un poco de té, dejó la toalla limpia en el respaldo del sofá y la escuchó suspirar mientras se quitaba los zapatos. Ella no notó el ramo de flores marchitas que él había tirado a la basura. La vio acomodarse y, por primera vez en mucho tiempo, la sintió como una extraña en su habitación.
La forma en que cruzaba las piernas, cómo evitaba su mirada cuando le preguntaba cómo estaba el día, como siempre respondía con la misma frase, todo estuvo bien, como siempre. Había un abismo allí y él estaba al borde, tratando de decidir si debía saltar al otro lado o simplemente aceptar que había caído hacía mucho tiempo. En el trabajo, Daniel pasaba más tiempo en la oficina del que le hubiera gustado. Pero no fue por necesidad, sino más bien por vía de escape. Evité llegar temprano a casa. Pasaba largos periodos de tiempo frente a la computadora mirando informes que ya había revisado. Comenzó a salir a almorzar más tiempo, a frecuentar cafés y a observar a la gente que lo rodeaba con una curiosidad que no había sentido en años. Era como si el mundo que lo rodeaba se volviera más claro mientras el suyo se volvía cada vez más confuso. Una de esas tardes, un viejo amigo lo encontró por casualidad y le comentó, con una sonrisa torcida, que había visto a Elena en un restaurante, muy bien acompañada. Debe haber sido una reunión de negocios, por supuesto. Pero la forma en que le sonrió al hombre frente a ella, bueno, pensé en lo tranquilo que eres. Daniel se limitó a sonreír, pero se le hizo un nudo en la garganta. El comentario resonó en su interior durante días, como un eco en una cueva vacía. A partir de entonces empezó a notar cosas que antes ignoraba. El excesivo cuidado de Elena a la hora de prepararse para determinadas reuniones. El cambio repentino de contraseña del celular. Los susurros al teléfono con la puerta del despacho cerrada. El olor a perfume masculino ocasionalmente impregnaba los abrigos que, según decía, usaba sola. Pequeños retrasos que no coincidían con su casi obsesiva puntualidad. Comenzó las pruebas. Dejó notas en lugares inverosímiles, comprobando si eran leídas. Olvidaba las cosas a propósito solo para ver si ella se daba cuenta. Pero nada. Era como si nunca más lo volvieran a ver. Como si hubiera construido otro mundo paralelo, donde él no existía. Y eso dolía más que cualquier posible traición. La ausencia de reacción, de cuidado, de interés. La distancia entre ellos se volvió casi física. Dormían en la misma cama, pero sus cuerpos ya no se tocaban. Cenaron juntos, pero las conversaciones giraban en torno a las novedades, los compromisos de la semana o el perro. Él le pidió que fuera al cine, ella se negó. Propuso un viaje de fin de semana, afirmó una conferencia impostergable. En una de estas negativas, Daniel se ofreció a acompañar. Dijo que podría aprovechar el tiempo para descansar en el hotel y conocer la ciudad mientras completa su agenda. Elena vaciló. Dijo que sería demasiado apresurado y que no tendría sentido. Y por primera vez Daniel no insistió. Él simplemente asintió, con los ojos vacíos, y volvió a lavar los platos con más fuerza de la necesaria. Un día, al pasar frente al edificio de su empresa, decidió estacionar su auto y esperar. No sabía lo que estaba buscando, solo sentía que necesitaba verlo con sus propios ojos. Permaneció en el auto casi 2 horas, viendo salir a los empleados, hablando, riendo, despidiéndose con gestos de quien regresaría al día siguiente. Y entonces la vio. Saliendo por la puerta lateral, con pasos apresurados y mirando a su alrededor como si tratara de asegurarse de que no lo observaban. Detrás de ella, un hombre mayor con un traje oscuro salió sonriendo y diciendo algo que la hizo darse la vuelta con una risa tímida. Se alejaron, subieron al mismo coche y se marcharon. Daniel no lo siguió. Permaneció quieto, sintiendo la sangre palpitar en sus sienes, tratando de encontrar un pensamiento que no le doliera. Esa noche fue silenciosa. Elena llegó tarde y dijo que había tenido un problema con el proveedor. No comió, no preguntó por su día, subió las escaleras y se encerró en su habitación. Daniel permaneció en la cocina casi 1 hora, sosteniendo el vaso de agua con ambas manos. En algún momento, él también subió, se acostó de espaldas a ella y cerró los ojos. Pero él no durmió. Y fue allí, en la oscuridad, escuchando la ligera respiración de la mujer que amaba, donde decidió no limitarse a investigar. Decidió entender. Necesitaba saber hasta dónde llegaba el abismo. Y si había algún puente posible entre él y la verdad. Contrató a un investigador. No por impulso, sino por necesidad. No quería confrontaciones basadas en suposiciones. Quería pruebas. Números, fechas, imágenes.
Durante días recibió informes discretos, llenos de detalles que leyó como quien hojea un libro de terror. Reuniones en hoteles. Almuerzos frecuentes en restaurantes fuera del circuito habitual. Viajes que no estaban en la agenda. Regalos recibidos. Un comportamiento demasiado cuidadoso para ser accidental. Y por último, una foto. Ella, de la mano del hombre que Daniel identificó de inmediato. El mismo que le estrechaba la mano en eventos corporativos, que lo elogiaba con falsa simpatía, que decía admirar su estabilidad como pareja. Daniel no reaccionó con gritos. No hubo explosiones. Estuvo sentado durante largos minutos mirando al vacío, respirando profundamente. El suelo parecía haberse disuelto bajo sus pies, pero no permitió que el odio lo dominara. Hubo dolor, sí. Y decepción. Pero lo que más lo consumió fue la destrucción de lo que siempre creyó que era inquebrantable. El pacto. La construcción. La idea de que estaban juntos por algo más grande que sus propios deseos. Ahora todo parecía un acto extralargo. Y su papel había sido solo el de un personaje secundario estático, que no se da cuenta cuando es reemplazado en el guión de su propia vida. Continuó actuando como si nada hubiera cambiado. Todavía estaba preparando el desayuno. Todavía dijo buenas noches. Todavía comentaba sobre el tiempo o las noticias. Pero por dentro algo había muerto. Comenzó a trazar su plan. Un divorcio que no fue solo un final, sino una lección. Un movimiento silencioso, devastador e imparable. Y para eso necesitaba esperar. El tiempo era ahora su aliado. Ella, envuelta en su ilusión de impunidad, no sospechaba nada. Continuó escabulléndose, sonriendo por los pasillos de la empresa, mintiendo con la confianza de quien nunca ha sido desenmascarado. Fue entonces cuando llegó la invitación. Una cena de negocios con los altos mandos de su empresa. Una oportunidad de networking que Elena le presentó como si fuera algo nuevo, sin pretensiones. Dijo que sería rápido, que no necesitaba ir. Pero Daniel insistió. Dijo que quería conocer el entorno donde ella brillaba mejor. Elena vaciló un segundo, pero luego sonrió y estuvo de acuerdo. Y esa noche se fue. Llegó temprano. Se sentó estratégicamente. Y la vio llegar, al lado del hombre que, hasta entonces, solo existía en los informes y en las frías imágenes de un dossier. Ella se rió. Le tocó el brazo. La mirada de Elena era diferente. Una mirada que Daniel no había visto en mucho tiempo. Y entonces ella lo vio. Sentado, mirando, inquebrantable. La sangre desapareció de su rostro. El tenedor se le cayó de la mano. La sonrisa murió en sus labios. Ella se levantó, tratando de recomponerse, y caminó hacia él. Intentó sonreír. Dijo que todo era parte de un plan de la empresa, una estrategia para acercarse al directorio. Daniel no dijo nada. Él simplemente la miró con la serenidad de quien ya lo sabe. Y en ese instante comprendió que había perdido el control. Pero lo que ella aún no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Porque Daniel no era solo el marido traicionado. Ahora era algo más grande. Algo que cambiaría todo. Y nadie estaba preparado para lo que vendría después de esa noche. El ambiente durante la cena era tan denso como un cielo a punto de derrumbarse. El silencio que siguió a la inesperada aparición de Daniel se extendió como una ola helada, congelando miradas y paralizando palabras. Elena permaneció de pie, estática, frente a él, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si intentara descifrar lo que él sabía, cuánto había visto, cuánto podía destruir. A su lado, el hombre que se hacía llamar su jefe intentaba mantener la postura, ajustándose el cuello con dedos temblorosos, como si se tratara solo de un contratiempo administrativo. Pero los ojos de Daniel no estaban puestos en ninguno de ellos. Observó el entorno, los rostros curiosos, los susurros contenidos, el público involuntario de una obra que él mismo escribió con paciencia milimétrica. Cuando finalmente miró a Elena, no había ira en sus ojos. Hubo una decisión. Ella intentó sonreír, intentó una excusa, pero él se limitó a extenderle la invitación formal que había recibido de la propia empresa,
como ofreciendo pruebas de que no aterrizó allí en paracaídas. No pudo ocultar su pánico. Y fue en ese momento que el escenario cambió. Daniel se disculpó, se dirigió a la mesa central del evento y anunció, con voz firme y tranquila, su ingreso como nuevo socio a la empresa. La sala se vio sumida en murmullos. Elena dejó escapar un sonido ahogado, entre un suspiro y un sollozo, mientras el hombre que estaba a su lado inmediatamente palideció. Daniel sonrió discretamente, agradeció a todos por asistir y dijo que estaba ansioso por contribuir a la empresa, especialmente ahora que había decidido invertir personalmente en nuevos estándares de liderazgo ético. Fue una afirmación velada, pero quienes supieron leer entre líneas la entendieron. Y para ella fue como un puñetazo en el estómago. En los días siguientes todo cambió. Elena intentó ponerse en contacto por todos los medios. Envió mensajes largos, correos electrónicos emotivos, cartas escritas a mano. Daniel leyó cada palabra como si analizara los escombros de una casa que había sido incendiada. No había forma de reconstruir lo que se había consumido. Él respondió solo con silencio. En el trabajo se difundieron los rumores. La mujer que alguna vez fue el rostro de la innovación ahora caminaba por los pasillos agobiada por miradas críticas. Ya no sonreía fácilmente. Ya no hablaba con entusiasmo. La sombra de Daniel era constante. Su presencia en las reuniones, en las decisiones estratégicas, en los pasillos donde antes reinaba, representa ahora un doloroso recordatorio del precio de cada elección. Pero lo que ella no sabía, lo que él aún conservaba como la última pieza de un plan meticuloso, era lo que estaba por llegar. El verdadero secreto. Lo que redefiniría todo lo que creía saber sobre el poder, la lealtad y la pérdida. Una tarde gris de viernes, Elena fue convocada a una reunión extraordinaria. Cuando llegó a la habitación, Daniel ya estaba allí. Sentado en la cabecera, con una carpeta negra frente a él, y una mirada serena que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Había otros directores presentes, todos en silencio. Entró con los hombros tensos y el rostro pálido, pero manteniendo la pose de quien no se deja sacudir. Daniel la invitó a sentarse. Dijo que había llegado el momento de alinear intereses y aclarar algunos temas pendientes. Elena sintió, tratando de mantener la compostura, pero su corazón latía como un tambor salvaje. Luego Daniel abrió la carpeta. En su interior, una serie de documentos, imágenes, contratos. Pero no se trataba de la traición. Eso ya había terminado, ya no era necesario discutir lo que ambos sabían. Lo que reveló fue otra cosa. Algo que ella nunca podría haber imaginado. Con la voz aún tranquila, Daniel explicó que en los últimos meses había adquirido no solo acciones de la compañía, sino también los derechos mayoritarios de una filial estratégica recientemente integrada en el grupo. Esta filial era responsable de una tecnología emergente, un proyecto prometedor en el que Elena había invertido personalmente su reputación. Era, en cierto modo, el futuro de la empresa. Y ahora, sin que ella lo supiera, Daniel era el único titular del control operativo sobre este proyecto. Más que eso, había reorientado los planes de la unidad. Ella, que esperaba ser ascendida para liderar este frente, había sido oficialmente destituida de la dirección, decisión aprobada por el Consejo tras acusaciones de conflicto de intereses y conducta inapropiada en el entorno corporativo. Elena abrió mucho los ojos, incapaz de ocultar su sorpresa. Intentó discutir, decir que nunca había habido un uso indebido de influencia, pero Daniel la interrumpió con cruel calma. Dijo que el comité interno de ética había recibido pruebas suficientes, incluidos registros de conversaciones entre ella y su ex superior, conversaciones que nunca imaginó que pudieran ser monitoreadas. La junta escuchó todo en silencio. Elena, antes altiva, ahora temblaba. Intentó mantener erguido su orgullo, pero le falló la voz. Dijo que estaban siendo injustos, que toda la situación era personal, que estaba usando su poder para vengarse. Daniel acaba de entregar una copia del informe. Un documento robusto, técnico e impersonal. Dijo que no había ninguna emoción allí. Solo hechos. Los datos hablaron por sí solos. Pero había más. Daniel reveló entonces el golpe final, aunque ella creía que su nombre todavía tenía prestigio,
había llegado a acuerdos con socios internacionales para reasignar la inversión del proyecto a otra unidad de la empresa, bajo una nueva dirección, en otro país. Un movimiento que dejaría el nombre de Elena fuera de la mayor transformación que vería la compañía en los próximos años. Ella no pudo responder. Ella permaneció allí sentada, con la mirada perdida y el rostro inmóvil. Y luego, como quien se agarra al último tablón de un naufragio, preguntó, con voz casi infantil, ¿por qué? Daniel respiró hondo, la miró a los ojos y dijo que no era por venganza. Fue por la justicia. Dijo que durante años construyó una vida basada en la confianza y la lealtad, y que cuando todo eso fue desechado por deseos momentáneos, no solo destruyó un matrimonio. Perdió su terreno, sus planes, su fe. Pero en lugar de ahogarse, decidió nadar. Y ahora ya no formaría parte del fondo. Dijo que no le deseaba ningún daño, solo quería que ella supiera, de primera mano, lo que es perder todo lo que creía tener bajo control. Elena salió de la habitación como un espectro. No dije adiós. No miró hacia atrás. Daniel permaneció sentado, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no sintió dolor. Sintió alivio. Sabía que ese momento no arregló el pasado. Pero tal vez fuera el comienzo de una nueva historia, donde ya no sería un espectador. Y donde los roles, finalmente, quedaron claros. Pero el destino todavía tenía reservado algo que ni siquiera él había predicho. Y eso, sí, lo cambiaría todo. Elena tardó 2 días en reaparecer. Desde el encuentro desapareció de todos sus compromisos, apagó su teléfono, evitó a sus compañeros y se hundió en un silencio que le resultaba insoportable. Pasó las primeras 24 horas encerrada en su propio apartamento, donde todo gritaba su nombre, los cuadros, los diplomas, los premios alineados en los estantes como logros indestructibles. Por primera vez vio esas victorias y se sintió avergonzado. No fue solo por lo que había perdido, sino por cómo lo había perdido. Todo eso no había sido arrebatado por la fuerza. Fue tomado lentamente, como si alguien hubiera planeado cada movimiento mientras ella creía tener el control de todas las piezas. Pasó la mañana despierta, repasando mentalmente cada paso que la llevó hasta allí, tratando de encontrar el momento exacto en el que cruzó la línea entre la confianza en sí misma y la arrogancia. El hombre que ella había descartado por considerarlo predecible era ahora el mismo hombre que había desarmado su mundo con frialdad quirúrgica. Y la destruyó por dentro. Al tercer día llamó a la puerta de Daniel. No sabía qué diría. No planeó un discurso, no pensó en justificaciones. Solo sabía que necesitaba verlo, como si su presencia fuera la única oportunidad de comprender lo que quedaba de ella. Tardó un poco en responder. Cuando se abrió la puerta, se encontraron cara a cara por primera vez fuera de un entorno profesional. Daniel era diferente. Vestía ropa sencilla, pero había una calma en sus ojos que la hirió más que cualquier acusación. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Él solo miró, esperó. Y cuando ella susurró su nombre, él se hizo a un lado, permitiéndole entrar. La habitación estaba igual, pero faltaba algo, el retrato de boda, que antes estaba en la estantería, ya no estaba. Se sentaron uno frente al otro, en silencio. Hasta que ella, con voz ahogada, le preguntó si realmente había hecho todo eso solo. Daniel asintió, sin orgullo, solo con la firmeza de quien sabe exactamente lo que hizo y por qué. Luego dijo que quería entender. Quería saber cómo alguien podía planear algo tan detallado sin que se viera nada. Daniel se cruzó de brazos, respiró hondo y habló sin levantar la voz. Dijo que no empezó con un plan, sino con un instinto. Algo dentro de él que decía que algo andaba mal, algo que no se dijo pero gritó entre líneas. Dijo que durante mucho tiempo intentó salvar una relación que ya estaba muerta, porque creía que el amor todo lo podía. Pero el amor, por sí solo, no sostiene a quienes no quieren quedarse. Dijo que cada decisión que tomó en los últimos meses fue no solo para proteger lo que quedaba de él, sino también para mostrarle a ella y al mundo que el silencio también puede ser un grito. Y cuando terminó, Elena lo miró con lágrimas en los ojos, pero no con culpa ni remordimiento. Eran las lágrimas de quien por primera vez vio la profundidad del abismo que había cavado con sus propios pies. Dijo que nunca pensó que sería capaz de hacerlo. Que ella lo amaba,
pero de una manera egoísta, como quien piensa que el amor es estático y estará ahí incluso cuando todo sea ignorado. Ella dijo que no había vuelta atrás, lo sabía. Pero necesitaba pedir perdón. Para no volver a estar juntos. Solo para intentar seguir adelante con la poca dignidad que le quedaba. Daniel no respondió de inmediato. Él simplemente la miraba, como quien observa un árbol sin hojas tratando de permanecer en pie a finales de otoño. Y luego dijo que el perdón, para él, no era un punto, sino una coma. Que ya no tenía ira, pero tampoco ofrecería redención. Que ella no era su enemiga, pero ya no era su hogar. Elena asintió con los ojos vacíos. Se levantó, caminó hacia la puerta y antes de irse dijo con voz casi inaudible que tal vez él era lo único verdadero que tenía en su vida. Y se fue sin esperar respuesta. El tiempo siguió su curso. Los cambios en la empresa se consolidaron y Elena solicitó un traslado a una sucursal más pequeña, en otra ciudad, lejos de los focos, lejos de los rumores que seguían persiguiéndola. Ya no era el nombre mencionado en las reuniones como ejemplo. Ahora era un recordatorio de lo que sucede cuando se pierde la línea entre la ambición y la deslealtad. Daniel, por su parte, no celebró victorias. No buscaste reconocimiento. Siguió trabajando, pero con una ligereza que hacía años que no experimentaba. Comenzó a reconectarse con viejos amigos, retomar pasatiempos olvidados y permitirse espacios que antes no encajaban en su rutina. Fue en una de estas reuniones sin pretensiones que conoció a Sofía. Sofía era discreta, inteligente, con un sentido del humor irónico que desarmaba hasta en los días más duros. Yo estaba trabajando en un proyecto medioambiental vinculado a una de las empresas asociadas y lo conocí en una conferencia donde aceptó a regañadientes hablar sobre ética empresarial. Intercambiaron miradas, luego algunas palabras y finalmente un café. No hubo prisa. Ella respetaba su silencio y él admiraba la ligereza con la que llevaba su vida. Poco a poco, sin que ellos se dieran cuenta, el dolor dio paso a la posibilidad de algo nuevo. Daniel no habló del pasado y Sofía no preguntó. Pero podía decir, en los gestos cuidadosos, en los silencios prolongados y en las miradas a veces distantes, que había algo enterrado allí. No era su lugar para acabar. Era simplemente ser si él quisiera hacerlo. Y él quería hacerlo. Meses después, en una tarde tranquila, mientras ordenaban cajas viejas en el sótano de su casa, Sofía encontró un sobre grueso, cerrado, con el nombre de Elena escrito a mano. Me preguntó si quería que lo tirara. Daniel vaciló. Dije que no, que tal vez era hora de cerrar finalmente ese capítulo. Cogió el sobre, se sentó a la mesa y lo miró durante largos minutos. No lo abrió. Simplemente lo quemó. El papel se volvió gris, y con él, todo lo que ya no era necesario llevar. Sofía no preguntó nada. Ella simplemente se sentó a su lado y puso su mano sobre la de él. Allí, en ese toque, Daniel supo que era libre. Y lo que le esperaba, después de todo, no era el final. Fue el nuevo comienzo. Elena, a su vez, se despertaba cada día con una nueva versión de sí misma intentando nacer. No fue fácil. Había días en los que el peso de la soledad era aplastante. Otros donde podía respirar y creer que había aprendido algo. Nunca volvió a intentar contactar a Daniel. Sabía que había cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás. Pero a veces soñaba con él. En sueños, todavía le sonreía. Y eso fue a la vez consuelo y castigo. Ahora entendí que el amor verdadero no es el que se resiste a todo, sino el que se niega a vivir con mentiras. Y que las decisiones tomadas en la oscuridad, un día, quedan expuestas bajo la luz más dura. Ella continuó viviendo. Pero con un tipo de silencio que solo conoce quien ha perdido a alguien no por muerte, sino por decisión. Y esa pérdida la llevaría consigo para siempre. Con el silencio que quedó después de que el sobre se convirtiera en cenizas, algo dentro de Daniel finalmente encontró una especie de cierre que ninguna conversación habría proporcionado. La destrucción de esas pruebas, que podrían seguir sirviendo como munición emocional, representó mucho más que un acto simbólico. Fue la materialización de una elección, avanzar sin mirar atrás. Lo que comenzó como una fría venganza, ejecutada con precisión y paciencia, ahora se había vaciado de odio.
El hombre que una vez sufrió en silencio, humillado entre líneas por un matrimonio corroído, ahora ya no se alimentaba del dolor. Había otro espacio surgiendo dentro de él, una calma que no provenía de la ausencia de conflicto sino de la comprensión de que sobrevivir a la caída se trata menos de vengarse y más de reconstruir. Y fue durante este tiempo de reconstrucción que las capas de vida se reorganizaron, no abruptamente, sino como alguien que arregla los muebles después de una tormenta, un elemento a la vez, una habitación a la vez. Sofía se fue integrando a la rutina, con la delicadeza de quien no exige espacio, sino que poco a poco lo va conquistando. Los domingos, antes silenciosos y largos, ahora estaban llenos de conversaciones que iban desde la ligereza hasta las profundas reflexiones sobre la vida y sus contradicciones. Daniel no ocultó sus marcas, pero tampoco hizo de ellas un altar. Con el tiempo, aprendió a hablar de sí mismo sin la ira que alguna vez lo consumió. Y fue en este proceso que empezó a comprender lo que en realidad había perdido. No se trataba solo de la mujer, ni del matrimonio, ni de la imagen de una vida bien estructurada. Era la ilusión de que el amor por sí solo sería suficiente. Fue la ingenuidad de creer que la lealtad de uno no sería suficiente para dos. Darme cuenta de esto, aunque fuera tarde, fue liberador. Pero también doloroso. Porque el mayor dilema no era perdonar o no la traición. Era perdonarse a sí mismo por haberse quedado tanto tiempo donde ya no era bienvenido. Por haber insistido en un silencio que, en lugar de proteger, solo pospuso lo inevitable. Del otro lado de la historia, Elena permaneció en el exilio que eligió. La ciudad más pequeña donde vivía le ofrecía el anonimato que necesitaba, pero también el aislamiento que nunca había conocido. Los eventos sociales se convirtieron en videollamadas que ella evitaba contestar. El respeto profesional, que antes era algo natural, ahora debía ganarse con doble esfuerzo. No por sus habilidades, sino porque tenía una expresión que revelaba desgaste, una herida abierta. Se volvió más introspectiva, menos impulsiva y más observadora. Por primera vez en su vida, empezó a escuchar más que a hablar. Su nueva rutina se basaba en el silencio, en el trabajo y en las largas noches, donde la ausencia de Daniel resonaba como un sonido que ella intentaba no admitir que todavía escuchaba. Una tarde, después de una conferencia sobre ética empresarial, Elena fue abordada por un joven recién graduado, que la reconocía desde hacía mucho tiempo. La niña dijo que siempre la había admirado, que había leído sus artículos antiguos y que soñaba con tener el mismo coraje para liderar proyectos con tanta intensidad. Elena sonrió y le dio las gracias, pero algo en esa admiración la desestabilizó. Por primera vez tuvo miedo de inspirar a alguien que no lo merecía. Ahora llevaba la conciencia de que había fracasado no solo como esposa, sino como referente. El reconocimiento que antes buscaba como combustible ahora era un espejo. Un espejo que mostraba más que arrugas o cansancio. Mostraba a una mujer que, tras perderlo todo, empezó a descubrirse a sí misma. Y este descubrimiento fue amargo, pero transformador. Daniel, incluso cuando se recuperó, todavía visitaba ocasionalmente el recuerdo de todo lo que había pasado. No con nostalgia, sino con una especie de respeto por todo lo que lo construyó. Empezó a escribir. Primero en cuadernos viejos, luego en archivos de texto. Allí puso sus reflexiones sobre las relaciones, la ética, sobre cómo el amor a veces se convierte en una adicción silenciosa. No escribí para acusar, sino para comprender. Eso se volvió terapéutico, una forma de comprender las propias emociones sin necesidad de justificarlas. Sofía, siempre discreta, lo apoyó, pero no lo invadió. Sabía que esto era parte del proceso. Y él, por primera vez, sintió que estaba con alguien que entendía el espacio necesario entre dos personas para que el amor no se confunda con la dependencia. Fue en este escenario de reconstrucción donde apareció la invitación inesperada. Una gran conferencia empresarial celebrada en otro estado seleccionó a Daniel para participar en un panel sobre estrategias de liderazgo transformador. En la invitación también estaba Elena, quien a su vez, había sido reconocida por su esfuerzo de reinvención profesional tras el escándalo. Era la primera vez que sus nombres aparecían juntos en un mismo programa desde el final de todo. Al enterarse de la coincidencia, Daniel no reaccionó con malestar. Él simplemente lo aceptó. Lo había superado. Al menos eso es lo que yo creía. Elena, al ver su nombre junto al de él,
Sintió un mareo que la hizo sentarse en el borde de la cama y mirar al suelo durante largos minutos. Sabía que sería inevitable. Necesitaría verlo. Y no sabía si estaba lista. El evento se desarrolló en un elegante centro de convenciones, repleto de gente de todos los rincones. Cuando Daniel llegó, sintió una sensación de frío en el estómago que no provenía del miedo, sino de una extraña especie de anticipación. No por volver a encontrarla, sino por encontrarse a sí mismo nuevamente en ese contexto donde todo había empezado a desmoronarse. En el panel, estaban sentados en extremos opuestos. No se hablaron, pero se miraron. Y en esa mirada, sin hostilidad, solo había el reconocimiento de dos mundos que alguna vez se tocaron, pero que ahora seguían trayectorias paralelas. Cuando le llegó el turno de hablar, Daniel habló de la importancia de reinventarse después de las rupturas, de transformar las pérdidas en conciencia y de cómo el verdadero poder está en saber cuándo soltar. No mencionó nombres. Pero Elena entendió cada palabra. Y, cuando le llegó el turno, habló de reconstrucción de imágenes, de la ética como práctica y no como discurso, y de cómo algunas lecciones no surgen de las victorias, sino de las caídas más humillantes. Fue aplaudida. Pero Daniel permaneció en silencio, solo mirando. Con respeto. Sin dolor. Al salir del panel, cruzaron el pasillo. Por primera vez desde aquella reunión en la sala de juntas, volvieron a estar solos. Elena se detuvo. Daniel también. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Ella simplemente dijo que estaba feliz de verlo bien. Él respondió con un gesto y una ligera sonrisa, que transmitía más compasión que cualquier dolor. Elena entonces, con la mirada baja, dijo que no esperaba perdón, pero que esperaba que él hubiera encontrado la paz. Daniel respondió que sí, que lo había encontrado. Pero ahora comprendió que la paz no se trataba de olvidar, sino de aceptar. Y él deseaba lo mismo para ella. Intercambiaron una última mirada. Y fueron en direcciones opuestas. No hubo abrazo. No hubo adiós. Solo silencio entre dos personas que, de alguna manera, finalmente eran libres. Y mientras los pasos resonaban en el piso de mármol de ese centro de convenciones, Daniel pensó en cómo la vida, incluso cuando parece trágica, puede tener un sentido de justicia más fino que cualquier sentencia. No había vencido a Elena. Se había derrotado a sí mismo. Y ese, quizás, fue el mayor de todos los nuevos comienzos. Todavía quedaba una conversación por mantener. No con ella, sino con alguien que ahora era parte de su nuevo mundo. Y esta conversación sería, quizás, el mayor desafío que aún quedaba por delante. Porque ciertos nuevos comienzos requieren más que coraje, requieren entrega. Y estaba listo. Esa noche, después del congreso, Daniel regresó al hotel con una extraña inquietud corriendo por sus pensamientos. No fue dolor. Ni arrepentimiento. Era algo más difícil de nombrar, como si una parte de él estuviera tocando el último borde del pasado, sintiendo por primera vez que finalmente podía dejarlo ir por completo. Encontrarse de nuevo con Elena, escuchar sus palabras sin apartar la mirada, reconocer en ella a una mujer transformada, o al menos en el proceso, le había producido una especie de alivio inesperado. Ya no quería castigo, ya no quería que ella sufriera como él. Se dio cuenta de que había superado ese deseo de compensación emocional. Ahora lo que quería era seguir, pero de verdad. Sin residuos, sin pesos invisibles. Y eso requería que fuera honesto con quien estuviera a su lado ahora. Sofía se lo merecía. Más que eso, merecía vivir un amor sin sombras. A la mañana siguiente, mientras el sol lanzaba sus primeros rayos por la ventana del dormitorio, Daniel llamó a Sofía. Ella respondió con voz suave, todavía ahogada por el sueño, y él sonrió cuando la escuchó preguntar si todo estaba bien. Él dijo que sí, que volvería esa tarde y que le gustaría hablar con ella, sin urgencia, pero con sinceridad. Sofía, aún sin entender el motivo, se dio cuenta por el tono de que no se trataba de una crisis, sino de un paso necesario. Ella respondió con un «aquí estaré», y Daniel sintió que, una vez más, ella había entendido sin que él tuviera que darle explicaciones. Eso lo conmovió, la forma en que ella no lo presionó, como sabía que algunos silencios son solo espacios entre una respiración y otra, no paredes. El vuelo fue suave,
pero la cabeza de Daniel viajaba a la velocidad opuesta. Mientras el avión cruzaba las nubes, repasó mentalmente los detalles de lo que habían vivido desde el principio. Recordó la primera vez que los dedos de Sofía tocaron los suyos por casualidad, mientras tomaban un café. La mirada que le daba cuando elegantemente no estaba de acuerdo con algo. La primera vez se rieron juntos hasta perder la noción del tiempo. Eran recuerdos vívidos, pero hasta ese momento todavía los llevaba con la cautela de alguien que teme volver a apegarse. Ahora sentía que podía entregarse por completo, sin restricciones, sin reservas. Pero para ello necesitaba abrir una puerta que antes había mantenido cerrada, necesitaba contarlo todo. No lo que hizo Elena. Pero, ¿qué hizo? Necesitaba hablar de su parte, de cómo ideó una estrategia para caer, de cómo alimentó su propio dolor hasta convertirlo en un arma, y de cómo, en medio de ese proceso, casi pierde su propia esencia. Llegó a casa a última hora de la tarde. Sofía estaba en el jardín, trabajando con las plantas, con el pelo recogido en un sencillo moño y los pies descalzos sobre la hierba. Al verlo sonrió como siempre, sin exagerar, pero con presencia. Él se acercó, la besó en la frente, se sentó a su lado y guardó silencio unos minutos. Ella no preguntó nada. Solo esperé. Luego empezó a hablar. Dijo que necesitaba que ella escuchara algo importante. No fue una confesión en el sentido convencional, sino una revelación de quién era, qué hizo y qué sintió en los meses previos a su reencuentro. Contó cómo descubrió la traición, cómo decidió no afrontarla, sino crear una salida que doliera tanto. Explicó los movimientos calculados, los acuerdos silenciosos, los momentos en los que se sintió invadido por su propia ira, pero continuó con frialdad. Dijo que no se arrepiente de haber actuado inteligentemente, pero que hoy, mirando hacia atrás, comprende que si hubiera seguido por ese camino, se habría convertido en alguien a quien no reconocería. Sofía escuchó todo en silencio. No lo interrumpió, no lo juzgó. Sus ojos, firmes, seguían atentamente cada palabra, como si también intentara encajar los pedazos del hombre que conocía con la imagen de quien ahora hablaba. Cuando terminó, miró hacia abajo, esperando tal vez un comentario de sorpresa o una partida repentina. Pero ella simplemente respiró hondo, le tomó la mano y le dijo que todos tenemos opciones. Y que lo que definía a alguien no era solo lo que hacía en momentos de dolor, sino lo que decidía hacer después de comprender ese dolor. Dijo que él no era ese hombre de venganza, sino el hombre que ahora estaba ahí, contándolo todo, vulnerable y completo. Y eso, para ella, era más poderoso que cualquier pasado. Daniel sintió que una profunda emoción lo invadía, no porque hubiera sido perdonado ni siquiera había pedido perdón, sino porque había sido acogido. Y la acogida tiene el poder de sanar lo que la justicia por sí sola nunca puede lograr. A partir de entonces algo cambió entre ellos. No era solo afecto o pasión. Fue una asociación a un nivel más profundo, donde los dos reconocieron las heridas del otro y aún así decidieron quedarse. Sofía pasó a formar parte no solo de su presente, sino también de su futuro. Empezaron a compartir planes más concretos, viajes, reformas, proyectos profesionales y, con el tiempo, hablaron incluso de niños. Daniel, que antes había tenido miedo de volver a intentarlo, ahora vio la posibilidad de construir algo duradero, no como quien reconstruye una ruina, sino como quien planta en un suelo nuevo y fértil, sabiendo ya el valor del agua y la luz. Un domingo, mientras caminaban por una feria de artesanía, vieron a una pareja de ancianos caminando de la mano. Daniel observó durante un rato. Sofía se dio cuenta y le preguntó qué veía allí. Él respondió que, por primera vez, podía imaginarse envejeciendo junto a alguien sin miedo. Dijo que antes, incluso cuando amaba, había un miedo oculto a ser abandonado, intercambiado, olvidado. Ahora sentía que si alguna vez lo dejaban, todavía sabría quién era. Sofía sonrió y, en ese momento, estuvo seguro de que ese era su lugar. Elena, incluso lejos, encontraba de vez en cuando rastros de su antigua vida. Noticias de la empresa, comentarios de antiguos compañeros, rechazó invitaciones a eventos en los que sabía que conocería a Daniel. Nunca volvió a intentar contactarme. Sentí que cualquier intento sonaría como una invasión, como un intento de revivir algo que claramente había muerto. Pero internamente sabía que su viaje aún no había terminado. Comenzó a dedicarse a dar conferencias,
no como una figura de autoridad, sino como alguien que conocía la caída. Comenzó a ayudar a las mujeres en el proceso de reconstrucción emocional, no como redentora, sino como testigo de lo que la vanidad y la ceguera emocional pueden provocar. No habló públicamente de Daniel. Pero entre líneas, dejó en claro que había conocido un amor que la cambió, no a través de la permanencia, sino a través de la pérdida. Una vez, al final de una conferencia, una joven se acercó y le preguntó qué era lo que más le dolía en toda su carrera. Elena pensó unos segundos y respondió que era darse cuenta de que, a veces, solo entendemos lo que es el amor después de destruirlo. Dijo que no hay mayor dolor que reconocer el valor de algo cuando ya no tienes la oportunidad de cuidarlo. La niña le agradeció, conmovida. Y Elena, al regresar a casa esa noche, lloró. No de arrepentimiento, pero con lucidez. La plena conciencia de lo que era y de lo que era ahora. En medio de todo esto, el mundo seguía. Daniel y Sofía, poco a poco, se permitieron nuevas tradiciones, cafés los sábados, lecturas juntos por las noches, pequeñas escapadas a ciudades vecinas donde nadie los reconocía. Nunca volvió a mencionar a Elena. No porque la hubiera olvidado, sino porque había puesto cada recuerdo en el lugar que le correspondía. Era parte de la historia. Pero ya no era parte de la vida. Y cuando tuvo dudas, miró a Sofía y recordó que ya no era el hombre que esperaba respuestas del mundo. Ahora era él el hombre que creaba sus propias preguntas y aceptaba las respuestas que la vida le daba. Más tarde ese año, llegó una carta. Sin remitente. Pero reconoció la letra. No fue un intento de acercamiento. Fue una carta de agradecimiento. En él, Elena le agradecía por no haber destruido públicamente su imagen, por haber mantenido la dignidad incluso cuando él tenía todos los motivos para vengarse con crueldad. Dijo que aprendió, no de sus errores, sino de cómo los manejó. Daniel leyó hasta el final, respiró hondo, dobló el papel y lo metió en una caja. Él no respondió. No era necesario. Algunos mensajes no son para continuar conversaciones. Son solo para cerrar ciclos. Y en ese silencio, finalmente, su historia terminó por completo. No con gritos. Pero con comprensión. Y así, la vida, que nunca se cansa de sorprender, ahora preparó el escenario para algo más grande. Algo definitivo. Algo que, finalmente, daría sentido a todo lo vivido hasta ese momento. La vida a veces tiene una manera casi cruel de enseñarnos el valor del silencio, la presencia y las decisiones que tomamos mientras creemos que tenemos el control. En el caso de Elena, la lección llegó con una lentitud incómoda, como un dolor que no sana con el tiempo, pero que se convierte en un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. 2 años después de su última conversación con Daniel, se encontró frente a un espejo en una habitación alquilada en una ciudad a la que todavía no podía llamar hogar. El trabajo se mantuvo estable, pero mediocre. Algunos lo reconocieron, pero muchos lo temieron. El nombre que alguna vez abrió puertas ahora causó dudas. Lo que más valoraba el respeto y el prestigio se había convertido en una carga, un recordatorio de que el mundo empresarial puede ser despiadado con quienes olvidan que la integridad no es opcional. Todavía vivía sola y, aunque había estado involucrada con algunos hombres, nada duró. Ninguno vio en ella a la mujer que una vez vio Daniel, y tampoco pudo ofrecer otra versión que la que se está reconstruyendo. Llevaba un vacío que no lograba llenar con éxito y, a veces, cuando los domingos se prolongaban en un denso silencio, revisó en sus pensamientos los momentos en que lo tenía todo en sus manos y decidía arriesgar algo que no valía la pena. No hubo autocompasión, solo lucidez. Sabía que lo que había perdido nunca podría recuperarlo. Del otro lado de esta historia, Daniel siguió un ritmo diferente. Su rostro era más maduro, su mirada más tranquila, pero había una firmeza en sus gestos que antes quedaba eclipsada por la necesidad de agradar. El viaje que emprendió no lo convirtió en un hombre duro, sino en un hombre completo. Con Sofía a su lado, experimentó el tipo de amor que no requiere actuación, que no requiere reafirmación constante. Era un amor de presencia, de silencio confortable, de complicidad. El pasado ya no pesaba sobre sus hombros. Se había convertido en parte de su equipaje, pero ya no era una carga. Cuando miré a Sofía, no vi un reemplazo. Ver una secuela. Un nuevo capítulo escrito con tinta limpia.
Cuando finalmente decidieron casarse, celebraron una pequeña ceremonia discreta, con amigos íntimos y sin ostentación. Al intercambiar votos, Daniel no prometió perfección, pero prometió verdad. Sofía, por su parte, no prometió estabilidad eterna, sino presencia constante, incluso en días inciertos. Fue un amor real y consciente, construido sobre la aceptación de la imperfección. Y eso era todo lo que necesitaba. Fue una cálida tarde de primavera cuando sucedió algo inesperado. Daniel recibió una llamada del hospital local. Una joven enfermera explicó que una mujer había sido hospitalizada tras desmayarse en público y que entre sus pertenencias había una carta dirigida a él. Su nombre, Elena. Su número estaba en una nota dentro de la bolsa, junto a documentos antiguos y una carpeta que contenía apuntes de conferencias. La voz de la enfermera era tranquila, pero había un tono delicado que sugería algo más serio. Daniel dudó, pero fue. No por nostalgia, pero para la humanidad. Al llegar allí encontró a Elena pálida, más delgada, pero lúcida. Ella sonrió cuando lo vio, una sonrisa débil pero genuina. Dijo que no esperaba verlo, pero esa carta fue su último intento de decir lo que había estado atascado en su garganta durante años. Daniel se sentó. Él no la tocó. Solo escuché. Habló de la soledad, de las noches en las que lloró sin saber qué le dolía más, la pérdida de él o la pérdida de ella misma. Dijo que no estaba allí para pedir nada. Solo quería que supiera que el impacto que él causó no fue solo por el dolor, sino por la fuerza con la que ella aprendió a verse a sí misma después de todo. Daniel respiró hondo. Dijo que la perdonó. No porque lo necesitara, sino porque sabía que el dolor que ella llevaba era castigo suficiente. Y que todos merecen una oportunidad de cerrar un ciclo con paz. Elena cerró los ojos, conmovida. Dijo que eso era todo lo que necesitaba oír. No hubo dramatización. Solo dos personas despidiéndose de un pasado que, de alguna manera, seguía viviendo entre ellos. Salió del hospital sintiendo que había completado algo que el tiempo por sí solo no podía completar. Cuando se lo contó a Sofía, ella no se sorprendió. Simplemente dijo que estaba orgulloso de él. Y con eso, estuvo seguro de haber elegido bien. Una mujer que no le teme al pasado del otro porque sabe el valor del presente que construyeron juntos. Unas semanas más tarde, Daniel fue invitado a inaugurar una conferencia internacional sobre ética y reinvención personal. Su charla se volvió viral. No por su elocuencia, sino por la profundidad con la que abordó el tema de la superación sin venganza. Dijo que los grandes nuevos comienzos requieren pequeñas muertes internas y que, a veces, perder todo lo que creíamos esencial es la única manera de descubrir quiénes somos realmente. Habló sin mencionar nombres, pero cualquiera que conociera su historia sabía que cada palabra fue vivida, sentida, real. Al final del evento, varios profesionales, jóvenes y mayores, se acercaron a él y lo vieron como algo más que un ejecutivo exitoso. Vieron un ejemplo de cómo transformar el dolor en dirección, el fracaso en aprendizaje, la traición en autonomía emocional. No buscó ser un héroe, pero se convirtió en un referente. Elena, tras su recuperación, decidió abandonar definitivamente el entorno empresarial. Sentí que había logrado lo que podía allí. Abrió una pequeña consultoría destinada a ayudar a mujeres en el proceso de reconstrucción emocional y profesional. Trabajó con historias reales, dio consejos basados en su propia trayectoria y mantuvo un blog donde escribió reflexiones sinceras sobre el autoconocimiento, las elecciones, las pérdidas y los nuevos comienzos. No fue un intento de redención pública. Era simplemente su nueva forma de mantenerse con vida de una manera que tuviera sentido. Vivía solo, pero ya no me arrepentía. Tenía algunos amigos verdaderos y de vez en cuando conocía a alguien que hacía que su corazón latiera de manera diferente. No idealicé a nadie más. Ni siquiera ella misma. Y eso, finalmente, fue la libertad. Sofía y Daniel se mantuvieron firmes. Tuvieron una hija. Una chica de ojos oscuros y risa fácil, que trajo a casa una nueva razón para creer que el amor, cuando se construye con honestidad y paciencia, tiene la fuerza de curar hasta las heridas más profundas. La paternidad cambió a Daniel una vez más. Ya no como reacción al dolor, sino como respuesta al amor.
Al verla crecer, al verla descubrir el mundo, supo que todo el camino, incluso tortuoso, lo había preparado para ser el padre que ahora era. Y cuando, años después, su hija le preguntó cómo sabía que Sofía era la mujer adecuada, él respondió que fue el momento en que se dio cuenta de que podía estar completo, sin necesidad de ocultar sus partes rotas. Y ella entendió. Como solo un niño que crece entre verdades es capaz de comprender. Y así termina esta historia. Ni con finales milagrosos, ni con giros incoherentes. Pero con personas reales, elecciones reales y consecuencias que enseñan. Cada personaje encontró su respuesta, su nuevo camino. Algunos llegaron con dolor. Otros a la ligera. Pero todos, de alguna manera, entendieron que la vida no se define por los errores que cometemos, sino por lo que hacemos después de reconocerlos. Y ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Comenta abajo, quiero saber tu opinión sobre cada personaje. ¿Habrías actuado como Daniel? ¿Puedes entender a Elena? ¿Y qué opinas de Sofía? Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte futuras historias como esta. Y recuerda, este canal no apoya, fomenta ni romantiza ningún tipo de traición. Estamos aquí para demostrar que cada elección tiene un precio. Y en verdad, un impacto. Hasta la próxima historia.